¿Ya se ve la pantalla? ¿Chicos? ¿Vale? Sí, 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 se ve, sí, Ya, se ve. profe. ya, ok. Ya, ahora sí. Ya, entonces, vamos a ver lo que es el dominio y el recorrido de las funciones. Entonces, el objetivo, como les decía, era identificar el dominio y el recorrido de las funciones. Entonces, ahí dice el dominio, que es el conjunto formado por los elementos que tienen imágenes, bla, 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 bla. En resumidas cuentas, el dominio son los posibles valores que puede tener la función. O sea, son los elementos del conjunto de partida. ¿Ya? Entonces, tenemos que el conjunto de partida en el diagrama sagital son todos esos. ¿Ya? Entonces, por eso sale aquí el dominio va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Ok? Y en la representación gráfica son los elementos que puede tener el X, o sea, el eje X en la función, o sea, todo esto, de aquí hasta ahí. ¿Ya? Todo eso va a ser el dominio de la función. Entonces, por eso dice que parte desde el punto 0 hasta, espérense, que parte desde el punto 0, que está aquí, hasta el punto 10. Por eso se escribe desde 0 hasta 10. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron más o menos cómo el concepto de función? Son los posibles valores que puede tener una función. ¿Sí? Dígame que sí, porque ahora quiero que me respondan. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál sería el recorrido de la función que estoy escribiendo ahora? Recuerden que son los posibles valores que puede tener una función de raíz cuadrada. ¿Cuál podría ser? Ya, primero, ¿qué valores yo puedo evaluar en esa función? Cualquier número. ¿Cualquier número? Javier, ¿estás de O acuerdo con sea, eso? ¿Puedo evaluar cualquier número? sería Según yo, sí. Ya. Javier, ¿puedo evaluar el menos 4? ¿Puedo encontrar la Sí. raíz cuadrada de menos 4? ¿Cuál sería? Eh, no, pues no se puede. Los números no, negativos no se no, pueden no, los editar. números negativos no tienen raíz cuadrada, solo serían O los sea, números, naturales. ¿Mm? serían números reales nomás. Ya, los reales también están los No, por posibles, los negativos. entonces Mm. serían los números naturales. Aunque igual podrían Ya, entrar lo que son son, fracciones y... exacto, también pueden estar fracciones. Entonces, ¿cómo podría yo acotar el dominio de esta función? Entonces el dominio sería todos los números naturales, o sea, No, no naturales. no, pues, X perteneciente a los ¿Ya? números, racionales, no sé. Ya, esto tiene mucho incluyendo que los ver, números negativos. ahora que No sé. estamos aquí, todos los que son del el diferenciado, tiene mucho que ver con lo que son las restricciones. Por eso les enseñaba las Ya, pues la restricciones. restricción tendría que ser tal que X sea diferente a un número negativo. Ya, ahí va. Entonces, por ahí va. Entonces, tú dices que X tiene que ser distinto a un número negativo. Lo voy a llamar R, los números negativos, ya los reales negativos. Entonces, ¿cómo podría escribirlo como más formalmente? ¿A alguien se le ocurre? ¿O qué O números pueden sea ser? que X ¿Ya? perteneciente a los números reales tal que X sea diferente a los números negativos, que fue lo que ¿Ya? escribió al lado. ¿Sí? Muy bien, pero ¿cómo lo podría escribir al revés? Porque así se escribe. Como al revés. Así, ya tú lo dijiste bien y la Vale también está en lo correcto, pero se escribe así. El dominio, perdónenme la letra, pero me cuesta mucho escribir aquí. El dominio van a ser los reales positivos, ¿cierto? Ya. Y puede ser el cero o no, porque si yo llevo los reales positivos van a ser todos los números positivos y el cero es neutro. ¿Puede ser el cero? ¿Raíz cuadrada de cero existe? No. No. Sí, pues la raíz cuadrada de cero es cero. Acuérdense que la raíz No. cuadrada busca que dos números iguales que multiplicados den ese número. Por ejemplo, 2 por 2 es 4. La raíz cuadrada de 4
es 2. La raíz cuadrada de 0 es 0, porque 0 por 0 es 0. 0. Ya, entonces serían los reales positivos y el 0. Ya, esa es la forma matemática de escribirlo, pero también se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir también desde el 0 hasta el infinito positivo. Ah, espérense, que se me apriete un botón, nada que ver. Ahí sí. Espérense. Déjenme mover esto. No. Algo hice. Ya sé. Ahí Me sí. movió de página. Sí, no moví la guía, cambió la guía. Ahora pasa lo mismo. Ay. Ahí sí. Ya está. Entonces, se puede desde el 0 hasta el infinito positivo. ¿Se acuerdan de eso? Entonces también se puede escribir así. O también decir que el dominio van a ser los x pertenecientes a los reales, tal que ese x sea mayor o igual que 0. Ahí entienden las notaciones, ¿cierto? ¿Sí? Sí, sí se entiende. Sí, ya entonces pueden ser los reales positivos, incluyendo el 0, desde el 0 hasta el infinito, o un x perteneciente a los reales, tal que ese x sea mayor que 0. Entonces, esa es la forma de encontrar ese dominio en esa función. Por eso de repente tenemos que darnos cuenta el tipo de restricción o qué números, por eso la definición del dominio dice qué números se pueden evaluar en la función. Ponte, esta función que está aquí es un poquito particular, pero si vemos una función lineal, que es una función muy simple, que la voy a escribir aquí arriba, que es, por ejemplo, x más 1, aquí puedo ocupar todos los reales, ya que cualquier número puedo evaluar. Puedo evaluar el menos 4, puedo evaluar el 0, puedo evaluar el menos 0,1, puedo evaluar cualquier número real. Y así va a tener una imagen. Ya esa es la condición del dominio. No obstante, tenemos esta función, que es raíz cuadrada de x, donde los números negativos no pueden ser evaluados. ¿Ya? Otra función, por ejemplo, ya esta es como más elaborada, 1 sobre x. Aquí, ¿qué valor no podría evaluar? Ya que aquí son todos de mi diferenciado, y yo sé que me lo podrían decir. Papá, ¿los puedo ¿Cero? acompañar? A, 0. 0. Muy bien. 0. Entonces, el dominio van a ser todos los reales menos el 0, porque ese sería el único que no puedo evaluar, ya que no puedo evaluar 1 sobre 0, porque ese número no existe. ¿Ya? Entonces, por eso yo le estaba enseñando restricciones en el diferenciado, porque lo que quería ver era ver el dominio, el recorrido, todo lo que era función de una manera muy, a ver, ¿cómo se podría decir? Muy minuciosa. O sea, enseñarle como todo el concepto bien, de muy buena forma, no por encimita, sino como bien, se podría decir, como bien enseñado. ¿Ya? Entonces, por eso lo estaba preparando, pero dado lo que pasó y el tiempo, no pude. Entonces ahora vamos al recorrido. Voy a borrar todo esto. Un poquito. Ya, entonces, como les decía, el dominio son todos los valores que puede tener la función, y el recorrido, aquí es el conjunto formado por las imágenes, son los valores que toman la función y en la variable dependiente, por eso se denomina f de x, su valor depende del valor de la x. Gráficamente, miramos el eje y, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, como dice la definición, son los valores o las imágenes que se producen al evaluar el dominio. Entonces, en un diagrama sagital, son los que reciben una flechita, ¿ya? En este caso va a ser el 2, el 4, el 6 y el 8. Si aquí se dan cuenta, la función que se está viendo
es el doble del número. El doble de 1, 2, el doble de 2, 4, el doble de 3, 6, el doble de 4, 8 y el doble de 5, 10. Entonces la función sería f de x igual a 2x. Esa es la función que está cumpliendo ese diagrama sagital. ¿Ya? Entonces, si lo vemos de forma gráfica, como les decía, voy a cambiar de color. Ya. Es de abajo hacia arriba. Entonces aquí, si se dan cuenta, aquí esta gráfica llega desde el 0 hasta el 2. ¿Ya? Entonces, ahí está escrito, desde el 0 hasta el 2. ¿Ya? Entonces son los posibles resultados que puede tener la función. Ahora, viendo lo que estamos hablando recién sobre la raíz cuadrada, ¿cierto? La función raíz cuadrada. Espérense un poquito que voy a hacer algo. Y ya hablando de eso. Y ahí, tum, tum. Ya, entonces teníamos que la función raíz cuadrada, ¿cierto? La tenemos ahí. Su dominio eran todos los reales, ¿cierto? Ahora, ¿cuál sería el recorrido? ¿Cuál podría ser el dominio eran todos los reales positivos más el 0? Ahora, ¿cuál es el recorrido de esta función? ¿Cuál podría ser el recorrido? Es que depende. Por ¿Por qué depende? ejemplo, porque depende de la variable de x, pues entonces si Ya. me dan bueno, todos los números reales y alguno de esos no tiene una raíz cuadrada de... Ah, perfecta, tú dices. El número no te aparece ahí. Ah, claro. Mira, Sí. todo número tiene raíz cuadrada y se puede evaluar, ya que puede ser que no sea perfecta, pero la raíz cuadrada de 2 existe. ¿Ya? Ponte, yo lo pongo en la calculadora y me da un resultado. Un decimal muy largo. Claro, un decimal muy grande, que es un número irracional, pero si existe, está dentro de un número irracional, pertenece a los números reales, así que sí sirve. Pero nos voy a ayudar con una pregunta, para que así reflexionemos. Si yo evalúo esta función, cierto que el dominio son todos los reales, positivos y el 0, si yo evalúo esta función en 4, entonces raíz cuadrada de 4. ¿Cuáles son, o cuál es la imagen de esta función? ¿Cuál es el resultado? 2 negativos y 2 positivos. ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? ¿Vale? ¿José? O sea que el recorrido podría ser todos los números reales sin importar si sea positivo o negativo. Ya. Pero aquí están cayendo en un error. A ver si alguien se da cuenta. Puede ser más 2, ¿cierto? O menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Cuál es el error? Las raíces cuadradas tienen dos soluciones. ¿Cuál es claro, las raíces cuadradas tienen dos soluciones, pero aquí, ¿cuál es el error? Bueno, no hay un error de cálculo, pero sí hay un error en cuanto a la función. ¿Cuál sería ese error? Les hago recordar sobre la definición de función. ¿Alguien me podría así como aclarar cuál es la definición de función? No puede tener dos imágenes. Dos imágenes, exacto. Esa es una de las definiciones o de los conceptos más poderosos dentro de una función, así como algebraicamente hablando, que es una relación entre dos conjuntos, ¿cierto? Aquí estamos hablando del conjunto del dominio y el conjunto del recorrido, en donde el dominio puede tener solamente una imagen. ¿Y aquí cuántas imágenes tiene? ¿No? Dos. Entonces, ¿es función? No. No, no es función. Pero ¿cómo podemos hacer que sea función esta cuestión? Podemos... Restringiendo todos los positivos o todos los negativos. Súper bien. Podemos elegir el recorrido, puede ser, como dice Sabrina, pueden ser todos los positivos o todos los negativos, pero no pueden ser los dos.
Entonces, un recorrido de la función, y dependiendo la gráfica también, el recorrido de la función, si es positivo, va a ser así. Los reales, positivos, y el 0. Esa es una forma. O la otra puede ser los reales, negativos, y el 0. Pueden ser cualquiera de esas dos. ¿Me entienden? ¿Sí? Ahora se los voy a presentar gráficamente. Fíjense en esto. Oh. Ahí sí. Ah, ya no sé qué hice. Ya, se lo voy a presentar gráficamente como les decía. Aquí la voy a dibujar, no. Ya, fíjense, aunque se vea charchita. Ya, ese es el plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿cierto? Aquí está la X y ahí está la Y. Entonces, cuando el recorrido es positivo, la función se va a ver de esa manera. Porque aquí van a estar los X positivos y los X negativos. Los X positivos y los Y positivos. Pero si eligen el recorrido negativo, esta función se va a ver así. Con los X positivos siempre y con los Y negativos. ¿Ya? Entonces, dependiendo el recorrido, la gráfica de la función va a variar. ¿Ya? Entonces, dependiendo del recorrido o el dominio, la función, ustedes no pueden decir que una función es igual a otra. Tienen que ver si es que los dominios y los recorridos son iguales y la función es igual, ahí recién una función es igual a la otra. Pero si ustedes ven una función f de x igual a raíz cuadrada de x, y el dominio es, o el dominio sí o sí tiene que ser todos los reales positivos, pero una dice el recorrido son los reales positivos y otra los reales negativos, y aquí me faltó el 0, estas no serían iguales, porque la gráfica demuestra que no son iguales. ¿Ya? ¿Entendieron el concepto? ¿Sí? ¿No? Ya, supongo que sí. Entonces, ahora vamos, ¿sí? Entonces ahora vamos a la evaluación formativa. Después de haber visto como ese resumen, vamos a la evaluación formativa. Voy a borrar todos los dibujos. Entonces, la evaluación formativa, lo que nos conlleva ahora, era conocer e identificar las distintas representaciones de función, identificar el dominio y el recorrido de cada función. ¿Ya? Entonces aquí dice, identifica el recorrido de las siguientes funciones. Oh, se salió, espérame. Ahí está. Identificar. Espérense un poquito. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, ay, es que no lo veo, no veo lo. Ya. Entonces dice identificar y escribir el dominio de las siguientes funciones representadas como diagrama sagital o de forma gráfica. ¿Ya? Entonces, aquí, si vemos el dominio y el recorrido, el dominio son lo que está en el eje X y el recorrido son lo que están en el eje Y. Es un poco que tengo problemas técnicos. Ya, entonces, como les decía, a ver, este sería el dominio. Voy a usar otro color porque ni se nota. Este sería el dominio del -3 al 3, ¿cierto? Y
del menos 3. Del menos 3 al 3. Y el recorrido de abajo hacia arriba. Entonces partiría del menos 9 hasta, me pasé un poco, hasta el 0. ¿Ya? Entonces sería del menos 9 aquí hasta el 0. Ya, acá, esta es una función potencia, ya que está elevada a 3. Entonces veamos aquí el dominio. El dominio va a ser desde el menos 1 hasta el 1,5. Ya tienen que darse cuenta en dónde empieza y en dónde termina. Aquí en este caso, como les decía, empieza en el menos 1 y termina en el 1,5. ¿Ya? Entonces, ese es el dominio. Y el recorrido sería, lo voy a escribir para que cuando vean el video lo entiendan, del menos 1 hacia el 1,5 y ambos cerrados. Ya, y el recorrido sería en el eje Y. Entonces en el eje Y quedaría desde, fíjense aquí, desde el menos 1,5 hasta el 2,5. Todo eso sería el recorrido. Entonces sería, como dije, del menos 1,5 hasta el 2,5. Entonces, esa es la forma de evaluar en la gráfica. Ahora vamos... Ya, esto no la voy a hacer porque es lo mismo de arriba. Aquí vamos a ver en el diagrama sagital. Entonces, veamos. Aquí en el diagrama sagital, si se dan cuenta, el dominio son todas las preimágenes y el recorrido son todas las imágenes. O sea, los valores de la izquierda son el dominio y los valores de la derecha son el recorrido. ¿Ya? Aquí exactamente lo mismo. Voy a anotar solamente uno para aprovechar mejor el tiempo. Dibujar. Ya, entonces aquí sería el menos 2, ¿cierto? Lo siento por los números que todavía no me acostumbro a esto. El menos 1, el 0, el 1 y el 2. Y aquí sería el 4, el 1 y el 0. ¿Ya? Y aquí sería el dominio, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Ya. Ahora, ¿hay alguna duda, chiquillos? Dígame que no, que sí, para avanzar. No. ¿No? No. Ya, ya. No. Bacán. Y continuamos. Entonces sería el dominio y el recorrido de la función. Ya hay aquí representar la función. Voy a hacer, a ver. Voy a hacer en donde la Sabrina me dio a entender que, y varios me dieron a entender de que aquí yo cometí un error, lo admito. Me equivoqué porque les di números muy grandes y aquí no eran esos números, pero todos lo hicieron bien, así que siéntanse orgullosos de eso. Aquí no era el menos 6 ni el menos 2, era solamente quería poner el del 2, aquí este no era el menos 4, aquí dio, a ver, un menos 2, y este los hice sufrir un poco, lo siento. Un menos 1,
un regalo porque se van a ir. Un 1 y un 2. Espérense un poquito. Y ahora sí. Ya. ¿Me entendieron lo que dije aquí, cierto? Estos números ya no van. Así que para las personas que no lo hicieron, les voy a avisar que pueden cambiar esos numeritos porque están muy grandes. ¿Ya? Así que vamos viendo. Evaluamos el menos 2 elevado a menos 3. Ustedes saben que tienen que hacer esto. F de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cubo. ¿Ya? Me quedó feo, pero se entiende. Menos 2 al cubo significa que ese menos 2 se va a multiplicar 3 veces. Entonces, eso me va a quedar como 8. ¿Ya? Entonces aquí ustedes ponían el 8. Ah, que me quedó feo. Ya, el 8. Aquí menos 1 elevado al cubo, 1. 0 al cubo, 0. 1 al cubo, 1. Y 2 al cubo, 8. Entonces ustedes grafican esos puntos acá en el plano cartesiano. Si por eso ahí yo les dejé puesto el 8, ¿ya? Entonces vamos graficando estos puntos que encontramos. Colores, color rojo. Entonces el primer punto sería el menos 2 y el 8. El menos 2 y el 8 sería... Oh, el menos 2 y el 8 sería ahí. El menos 1 y 1, aquí. 0 y 0, aquí. 1 y 1. A ver. En algo me equivoqué, ¿cierto? 2 y 8, porque me va a quedar como una cuadrática. Ah, ya, ahí está. ¿Alguien se dio cuenta del error, chiquillos? Antes que se acabe el video. O sea, ¿Cuál es el error? Porque yo no lo veo. ¿no? A mí me Ya. aparecen los números un tanto borrosos, entonces... Ah, Sí, ya, ya. borroso, entonces Eso mismo. Ya, no. ya, sí. Yo Ya por lo eso voy a estoy. corregir así. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, puse la función f de menos 2, ¿cierto? A ver, espérense un poco. F de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cubo, ¿cierto? ¿Y cuánto es eso? Chicos, ¿cuánto es menos 2 al Menos cubo? 8. Menos 8, y yo puse Menos 8. 8. Claro, y yo puse 8. Ahí está mi error. Entonces f de menos 2, aquí le voy a poner menos 8. Ya. Ahora, es 0 elevado al cubo, ahora sí es 0. Y 2 elevado al cubo, ahora sí, es 8. Y además, le había dicho que necesitaba los puntos, aquí voy a poner menos 1, que también lo necesito, aunque esté desordenado no importa. Y aquí voy a poner el 1. Ahora sí. Entonces, elevado a menos 1, menos 1 elevado a 3 es 1, y 1 elevado a 3 es 1. Acabo de cometer el mismo error de recién, era menos 1 ahí.
Ya, entonces ahí sí tengo los puntos. Entonces la gráfica le tuvo que haber quedado algo así. El menos 1 va... El menos 1 va al menos 1, ¿cierto? El 0 al 0, el 1 al 1, el 2 al 8 y el menos 2 ay, se me va a mover esta cuestión. Y ahí el menos 2 al menos 8. Pero la función debería haberle quedado algo así. Recuerden que recién me estoy aclimatando con esta tablet de pizarra. Entonces le debería haber quedado algo así. ¿Les quedó algo así? En su gráfica. Yo por los que vi Sí. todo, esta era así. Ya, entonces así se representa la función x cubo, o también llamada función potencia elevada a 3, o por ahí también leí función cúbica, que también sirve, ¿ya? Entonces, Profe, aquí, dígame. a mí igual me había quedado así por la duda. Me descargué GeoGebra y lo comprobé ahí. Ah, ya, muy bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Así te aclaré las dudas. O sea, estáis seguro que está bien. Entonces, algo así les tuvo que quedar la función. Entonces, el dominio, en este caso, va a ser del menos 8 hasta el 8, y el recorrido va a ser del menos 2 hasta el 2. ¿Ya? O si quieren ser más exactos, en este caso el dominio y el recorrido pueden ser todos los reales. ¿Ya? Porque esta función, si como tú la viste, José, en el GeoGebra, esta sigue hasta el infinito y más allá. Igual que para los negativos. Entonces, también puede ser válido los reales positivos, para los reales y los reales, tanto en el dominio como en el recorrido, respectivamente. ¿Ya? Entonces, esa es la evaluación, no es tan difícil. Y si los que faltan, díganle si tienen alguna duda, se contactan conmigo. Chicos, me queda súper poco tiempo, me quedan 2 minutos, pero me gustaría mostrarles una cosita antes de terminar. Así que les pido de favor que nos desconectemos y nos volvamos a conectar al link, ¿ya? Ok. ¿Ya? Ok, Ok. gracias.